Hola, buenos días, Alegría, ¿cómo estás? Hoy quiero platicar contigo algo que he estado eh, observando y que he leído también y que me recuerda a algunos autores que, que hablan mucho de lo que son los paradigmas y esos paradigmas que a veces son modelos a seguir o ejemplos de vida que muchas veces se convierten juntamente con las acciones en creencias que nosotros adoptamos como si fueran nuestras, pero que muchas veces no tienen un fondo consciente, sino una costumbre del lugar, una costumbre de la cultura o del momento que se está viviendo. Y yo quisiera ponerlo en la mesa con un solo propósito, para que tú veas si tú tienes un paradigma al respecto. He notado muchas veces que, por ejemplo, hay personas que teniendo una religión, eh, todo lo que la religión pudiera hablarle sobre la muerte, de la esperanza después de la vida y todo esto que pudiera estar en un mejor lugar, la persona amada que parte, que muere, que se transforma, puede estar en un lugar de mejor bienestar, que regresa a su casa, que muchas veces es una transformación que le va a traer una retribución muy favorable a la misma persona y a los demás. Pero yo noto que a veces nuestros actuares no son congruentes con lo que pensamos o con lo que creemos que debería de haber sido. Es cierto que en nuestra escala, esto es muy interesante porque una vez que nosotros nos damos cuenta que es verdad, que realmente a veces no hacemos alusión o no creemos o no actuamos, más bien, porque sí creemos, pero no actuamos como si creyéramos profundamente en lo que hay después de la muerte, por ejemplo, o lo que la persona que muere está viviendo para sí mismo, que para muchos es el paraíso, para muchos otros es un estado momentáneo a a un mejor lugar, en lo que suceden ciertas cosas, etcétera. Pero hay algo en nosotros que socialmente nos jala a manejarnos de una manera en el duelo, que nos influye para bien o para mal. Yo recuerdo que hay veces que decía, bueno, creo que ya estoy bien, ahora voy a empezar a hacer mi vida. Y había gente que me preguntaba y me decía, ¿y por qué no lloras? ¿No querías a tu hija? ¿No querías? Incluso puede haber gente que al saber que yo he perdido una hija puedan decir, ¿y cómo es posible que pueda eh, querer hablar y ayudar a otras personas con este aspecto, con este dolor tan grande que nunca se va a superar, ¿no? Y yo te puedo decir en mi experiencia de quién soy yo, Marina, no es de que superes la pérdida, sino que maneja uno la pérdida. La ves de otra manera, la ves con gratitud, la ves con, pues con ese privilegio amoroso de haber conocido a la persona. Y creo que el punto de vista, la manera en que vemos las cosas, define muchísimo cómo podemos ir transitando este duelo. No te quiero decir que esté bueno o esté mal. Lo que te quiero decir es, ¿qué tal si rompemos ese paradigma que pudiera estar evitando que tengas una manera de ver las cosas diferente para no sentirte culpable? Porque te decía, yo muchas veces cuando me decían eso, hasta llegaba a sentirme culpable, decía, qué mala madre de ser, qué mala esto, qué mala lo otro. Y me llegaba yo a flagelar, a lastimar interiormente con mis pensamientos y decía, no sirvo para nada, no soy una buena mamá, etcétera, ¿no? Yo en el tiempo fui entendiendo que esa era una percepción de los demás, no era mi percepción, no era la interpretación que yo le estaba dando a la partida de mi hija, a la transformación de mi hija. Era lo que los demás me estaban haciendo creer que debería de ser el camino a realizar y es normal y es natural porque no todo el tiempo estamos perdiendo gente, no todo el tiempo estamos
está muriendo nuestra gente, por fortuna. Sabemos que todos vamos a morir, es real, la ley de la vida. Habrá unos que mueran más jóvenes, como mi hijita, como Carla, de 16 años, pero habrá gente que morirá en su tiempo, como a los 80, 100 años y hasta 120, 130, ¿no? Entonces, creo que eso podemos entender que esto es un momento para conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con lo que nosotros creemos y sobre todo con lo que estamos sintiendo. ¿Se vale que puedas sentir el dolor? Claro que se vale que llores mucho tiempo. Es más, yo te soy honesta, te soy honesto. Perdón, te soy honesta a ti que estás del otro lado, papá, mamá, esposa, esposo, que siempre hay momentos en que hago un alto en el camino y sí, me vuelve a rotar una lágrima por la mejilla pensando en ella. Cómo me hubiera gustado sentirla, cómo me hubiera gustado abrazarla, saber cómo pudo haber sido su vida más adelante, si se hubiera casado, si hubiera tenido hijos, qué profesión hubiera elegido, etcétera. Pero creo que hay cosas que en el tiempo no vale la pena suponer, porque creo que lo único que validaría es el reafirmar el dolor que tengo sobre una situación, sobre la ausencia de esa persona. Y no en el sentido positivo del todo, sino en el flagelativo, ¿no? En el doloroso, en el del sufrimiento. Y que eso realmente no me nutre a mí y no nutre a todos los demás. Entonces, yo creo que hay cosas que son muy importantes tener como preceptos cuando uno tiene una elaboración de duelo y que ya hemos hablado de las 4 etapas. Iremos, claro, en el taller es donde más hablamos de estas cosas y lo más importante, lo personalizamos a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están en ese dolor, pasando esta transición, este proceso que no es nada fácil, pero que es posible. Y creo que ahí es donde nosotros podemos desafiarnos, no tanto sobre un precepto específico, sino sobre algo que pudiera estar impidiendo que tú pudieras funcionar, vivir, disfrutar de la vida nuevamente. Y también que puedas comprender que todo tiene su tiempo y es muy bonito ver cuando participas en los grupos cómo cada uno al contribuir con su manera de pensar, su manera de sentir al respecto, eh, porque cuando entras a un grupo, ese grupo es parte de ti y ese grupo tiene una personalidad, tiene un carácter y ese carácter también se lo das tú con tu intervención, con tu compartir. Y cuando te comparten estas cosas te das cuenta que no eres la única, que no eres el único que siente de esta manera, que vive el duelo de esta manera y que de alguna forma puedes ir transitando a una posibilidad mayor. Ahora, lo importante para esto es que una vez que estamos en ese grupo y que podemos entender y mirar a los otros y decir, los otros también viven esto, los otros también esto o lo otro, o sea, ciertas cosas que suceden a veces cuando estamos perdiendo a un ser querido, te permite a ti darte la oportunidad de abrirte. Y una cosa muy importante, no solamente de abrirte a esas experiencias que los otros comparten para que tú las lleves a cabo, sino compartir desde tu creatividad algo totalmente diferente y que puedas tú considerar posible. Y eso es algo muy lindo porque le pones la impronta, tu firma, tu sello, tu quién eres tú en función de esa persona y puedas soltar con libertad la expresión que tienes por ella. Y cuando te digo todo esto, también pienso en algo que yo también observé mucho y creo que sucedió con mi papá. Cuando mi papá enviudó, se volvió a casar, pero
Creo que en el tiempo él siempre mantuvo una lealtad invisible dentro de su corazón y esa lealtad no le permitía a él, yo creo, y no, es una interpretación porque nunca lo hablé con él cuando al respecto, porque también entiendo que hay que respetar la vida de los otros, pero creo que hay cosas que no te vuelves a casar, no te vuelves a relacionar de una manera parecida como pareja, como esposo, o como hija, o como hijo, eh, o nunca vuelves a tener la apertura, por ejemplo, si se te muere un apoyo espiritual, un padre, un sacerdote, un pastor, un gurú, alguien importante para ti, no le vuelves a dar oportunidad a que haya un espacio libre en tu corazón para volver a contenerte y completarse a través de eso. Entonces, creo que todo esto que hemos ido tocando poco a poco es muy enriquecedor cuando lo trabajas también en los grupos con los demás, con las demás personas, porque empiezas a darte cuenta que tu creatividad es algo fundamental para que saques todo lo que estás sintiendo, tu comunicación también, cómo te comunicas en ese amor profundo con un poema, con un cuento, una canción, componer, no sé, una escultura. Hay tantas cosas que podríamos crear desde esa posibilidad cuando nos permitimos, cuando nos damos permiso y cuando con libertad nos permitimos amar, sin el estereotipo que todo mundo quisiera. Toma las cosas buenas, sí, del estereotipo que te ha establecido tu sociedad, tu cultura, tu pensamiento, tu religión, tu creencia filosofal o tu experiencia espiritual. Eso es muy importante porque con eso vas a comulgar, con lo que tú realmente has creado desde adentro. Es un gusto estar contigo, espero que te guste y seguimos compartiendo pequeñas cápsulas que estaremos finalmente llevando más profundamente en el taller.